Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy día ha habido conferencia de prensa del Consejo de Ministros, varios anuncios, entre ellos uno muy preocupante que debe ser un llamado de atención para que sigamos protegiéndonos, señores. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha dicho que ya el 40%, ojo con eso, el 40% de los nuevos casos de contagios que se registran en la capital, en Lima Metropolitana, son de la variante brasileña. ¿Qué significa esto? Incluso ha dicho que en algunos distritos de la capital ya estamos hablando del 60% de los casos. ¿Por qué es importante? Por lo que implica la variante brasileña, un virus o una variante de este virus de la COVID-19 que es muchísimo más agresivo y aparentemente muchísimo más letal que el que veíamos en la primera ola. Analizaremos eso en detalle más adelante, pero primero lo que ha pasado en el gobierno regional de Loreto, en la región Loreto, un nuevo escándalo de vacunación irregular por parte de funcionarios públicos. Tenemos a dos alcaldes de esta región y un grupo de funcionarios públicos que se han vacunado cuando no les tocaba, con las vacunas que les dio el Ministerio de Salud para vacunar a los adultos mayores, sobre todo a los de 80 años. Estamos ya conectados con Omar Tello, fiscal superior, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, porque hoy justamente el Ministerio Público ingresó a las oficinas de estos funcionarios para ver qué es lo que había sucedido. Fiscal Tello, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cuál es la situación de la investigación? Entendemos que el día de hoy ya hubo una primera intervención. Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho una intervención ya el día de ayer y hoy hemos continuado con la misma. El día de ayer, de manera inmediata, el Ministerio Público se constituyó a las oficinas, ¿no?, de los lugares de vacunación y pudo recabar alguna información al respecto. En ese momento se tenía la vinculación de 35 funcionarios y familiares de los mismos que serían involucrados pues, en esta suerte de vacunación irregular hasta el momento, que daba cuenta pues, de acciones que no eran los beneficiarios directos, no era la población vulnerable a la cual estaba dirigida la vacunación. Y a partir de ahí, el fiscal ha retornado el día de hoy, ha recabado las imágenes que se encontraban pues, en este centro de vacunación, ha entrevistado a los funcionarios y la información se encuentra siendo analizada en estos momentos. Ahora, debe quedar claro también que la vacunación de una persona que no se encuentra dentro de los padrones, porque sabemos que hay una prioridad para la vacunación, todos quieren vacunarse, sin embargo, la autoridad competente ha establecido una prioridad y la prioridad radica justamente en aquella población vulnerable. Entonces, ellos son los que deben ser vacunados. Aquellos que son vacunados sin estar en este padrón, lamentablemente van a tener que asumir las consecuencias de su responsabilidad de carácter penal, obviamente. Estaríamos hablando del delito de peculado hasta el momento por la apropiación de la vacunación, porque no corresponde a quienes debían ser vacunados, o en todo caso si ha existido algún tipo de beneficio en intercambio de algún tipo de dádivas o similares, estaríamos hablando también de un posible cohecho, ¿no? Son acciones que van a ser investigadas por el fiscal de Loreto. Ahora, fiscal Tello, solo para aclarar, porque entendía que el número de vacunados de manera irregular, es decir, que no estaban en este padrón inicial que se había establecido, era de más de 60, 66. Las redes sociales han hablado de 66, sin embargo, la información que ha recogido el fiscal provincial de la zona da cuenta de 35 funcionarios hasta el momento, ¿no? Funcionarios y familiares también vinculados a ellos, que no debían estar en esta relación o padrón de beneficiarios o de vulnerables. Ahora, eso tampoco no significa que se agote ahí la cifra, ¿no? Puede haber más personas que pueden estar involucradas, pero lo cierto es que hasta el momento son 35. Ahora, fiscal, para ponerlo con claridad, ¿no? Porque estamos hablando en principio de funcionarios públicos que no debieron haberse vacunado, pero aparte los familiares de estos funcionarios públicos. ¿El trato o el posible delito es diferente según sea el caso, según yo trabaje para el Estado o tenga un familiar que trabaja para el Estado? En este caso, cuando el funcionario no tiene una relación directa con la posesión, con una autoridad sobre los bienes, en este caso las vacunas, su vinculación
es como cualquier otro, ¿no? En otras palabras, solo aquel funcionario sobre el cual recae la administración o la inoculación de la vacuna tiene una relación directa como tal. Cualquier otro funcionario que puede vacunarse es tratado como cualquier tercero, ¿no? Cualquier otra persona. En este caso, el alcalde, sus familiares y cualquier otra persona vinculados a ello entra también como cómplice de este delito, pero no de manera directa como aquel que ha podido tener la facultad o dirigir justamente esta sustracción. Entonces, eso también debe quedar claro. Sin embargo, la responsabilidad penal va a recaer sobre ambos, ¿no? Tanto el funcionario que tenía la posibilidad de vacunar como aquel otro funcionario que está fuera de esta esfera y que, aprovechando quizás el cargo que tenía, ha podido obtener este beneficio a todas luces irregular. A ver, porque de lo que hemos podido recopilar, incluso en declaraciones que han dado a la prensa algunos de los involucrados, como los alcaldes, ¿no? Porque entiendo que involucrados en esto hay 2 alcaldes en este momento. Ellos indican que fue la señora Clara Delfina Bustamante Peso, de 63 años, que es la actual directora ejecutiva de promoción de salud de la Dirección Regional de Salud de Loreto y que es la encargada justamente de todo este proceso de vacunación, la persona que los habría invitado, que los llamó para que se vacunen. El hecho de ser la encargada del proceso de vacunación en Loreto le da mayor responsabilidad en la investigación, digamos, sobre este hecho irregular que ha ocurrido. Definitivamente siendo la funcionaria encargada de la vacunación, es la principal responsable de que estas vacunas lleguen a la población vulnerable, a la población que haya sido previamente establecida y no a cualquier otro funcionario. Ahora, si bien es cierto, esto tiene que ser sustentado también con las normas administrativas propias de la vinculación como funcionaria, cabe decir el ROF, el MOF, lo cierto es que el funcionario que tiene la capacidad o tiene el poder de dirigir esta vacunación o estas dosis debe ser también el responsable directo del delito peculado. Claro, porque acá además estamos hablando incluso, y ahí me gustaría saber cuál es la situación de estos 2 alcaldes, porque estamos hablando del alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo Dávila, de 69 años, una persona mayor, pero igual no le tocaba todavía, y la alcaldesa del distrito de Punchana, Yane Donaire Chávez, de 63 años, también adulta mayor, pero insisto, no les tocaba, pues todavía no era su momento, no estaban incluidos en este padrón. Sí, efectivamente, o sea, como vuelvo a repetir, a cualquier persona uno le va a decir en este tiempo de crisis sanitaria, le da la posibilidad de vacunarse, va a querer vacunarse. Pero sabemos que las dosis están restringidas, no hay una escasez de vacunación, por lo tanto se ha priorizado a una población vulnerable y hay que respetarlo. Si el funcionario usa su poder para obtener esta vacuna y algún familiar también, definitivamente en este caso cometería delito de peculado, pero por la complicidad que implica, ¿no? O sea, sería cómplice del delito. El funcionario directo del delito de peculado como autor sería aquel que tiene el poder o la administración de las vacunas. Claro, pero el que acepta está siendo cómplice, pero no puede decir, fiscal, bueno, yo no sabía, a mí me invitaron y si te invitan a vacunarte, la propia persona encargada de todo este proceso de vacunación, ¿qué más quiere uno que vacunarse? Claro, definitivamente, o sea, estamos creo con autoridades, esto se ha difundido ampliamente, o sea, el desconocimiento a no estar en la lista o sencillamente a ser invitado y aceptar es algo que todo funcionario, es más, toda persona ya conoce. Ha habido, no esta no es la primera situación que se ha plasmado en la realidad, sino hay muchas más donde incluso nosotros como Ministerio Público hemos lanzado una campaña de vacunación sin corrupción en la que también explicamos estos delitos, con la finalidad de sensibilizar tanto a la población como también a los funcionarios de que no se puede uno vacunar aprovechando justamente el cargo, abusando del cargo, beneficiarse de esta vacunación sabiendo que hay un orden de prioridad que debemos respetar todos. Le pediría, fiscal Tello, para que quede muy claro, porque estamos recién comenzando con este proceso de vacunación e insisto, todos vamos a querer vacunarnos y es lo importante, que todos estemos vacunados, pero en estas primeras etapas lamentablemente es probable que sigamos viendo casos como este, no solo en Loreto, sino en diferentes partes del país. Y la pregunta es, si
si a una persona que no lo han llamado, no está incluido y sabe que no es parte de todavía de alguna fase de vacunación, es invitado a vacunarse por la persona encargada, así lo sea, no debería aceptarlo por ningún motivo, porque estaría incurriendo en un posible delito. ¿Es así? Efectivamente, efectivamente. Si la persona es invitada a vacunarse y no se encuentra dentro de los parámetros de las personas a ser vacunadas, o sea, en la lista de beneficiados o de la población vulnerable, comete delito de peculado. Si adicionalmente a ello hay una persona, funcionario o no, que quiere también inocularse con esta vacuna y a cambio de ello ofrece una suma de dinero o cualquier otro beneficio, comete el delito de cohecho. En ambos casos, las penas van de 5 a 8 años de cárcel. Entonces, hay que tener cuidado con ello. El Ministerio Público ha lanzado también una campaña que es vacunación sin corrupción, que estoy mencionando, y en mérito a ello, todos los fiscales especializados de corrupción funcionarios a nivel nacional, en todos los departamentos, están siempre alertas a cualquier tipo de incidencia en este aspecto y van a actuar de manera inmediata, tal como lo ha hecho el fiscal de Loreto. Perfecto, perfecto. Fiscal Tello, le pido unos segundos, hacemos una pausa, pero venimos, digamos, para seguir conversando sobre todo de los criterios que se van a usar para esta investigación, porque entiendo que es el Ministerio de Salud el que tiene que establecer quiénes se pueden vacunar y cuándo se pueden vacunar, porque en este momento las vacunas son un recurso sumamente escaso y eso debe quedar claro. Pausa y venimos. Nos seguimos en las 5 de las 7. Estamos conversando con el fiscal Omar Tello, fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, sobre esta vacunación irregular que se ha dado en la región Loreto. Funcionarios públicos, alcaldes vacunados. Y claro, fiscal Tello, ¿cuáles son los criterios que va a seguir el Ministerio Público? Entiendo que los criterios van a ser los establecidos por el Ministerio de Salud, porque esos criterios son los que también tienen que seguir los gobiernos regionales. Entiendo que cada gobierno regional no puede establecer sus propios criterios de vacunación. Sí, hay que considerar que hay una autoridad central a partir de la cual nacen ciertas disposiciones. Y de acuerdo al nivel de coordinación y articulación que tengan los demás funcionarios en esa escala, van a tener que cumplir o ejecutar lo que se dispone. Entonces, nosotros estamos ya en una coordinación con las autoridades centrales a fin de que podamos conocer también cuáles son las disposiciones que se van dando, que también obviamente van a estar recogidas en la normatividad respectiva a efectos de poder intervenir de manera inmediata. Esta vacunación, como lo repetir, no es una posibilidad o no da la posibilidad al funcionario a quien se le entrega la dosis para poder decidir sobre ella. Hay parámetros que se deben respetar y estos parámetros han sido previamente establecidos en función a la prioridad. Vuelvo a repetir, a cualquiera que se le ofrece la vacuna va a querer vacunarse en esta crisis sanitaria. Sin embargo, hay que considerar si esto es delito o no es delito y si es lo correcto. Creo que a partir de ahí nace todo. Ahora, para hacer ese seguimiento y ese análisis, y el Ministerio Público esté atento a posibles casos de corrupción o de mal manejo con las vacunas, entiendo, fiscal Tello, que es necesario tener claridad sobre los padrones de vacunación. A ver, ¿cuáles son? ¿Quiénes, dónde están las personas? ¿Quiénes son las personas? ¿Cómo se elaboran estos padrones de vacunación? Para que nadie externo a estos padrones logre vacunarse. ¿Es público el manejo de estos padrones? En principio, todos sabemos por las campañas de difusión que ha existido que los primeros en vacunarse van a ser la población vulnerable de 60 años para arriba, siguiendo pues 85, 80, 75 y así sucesivamente. Ellos son los primeros en vacunarse. Posteriormente va a haber otro grupo de personas, los médicos, los policías ya han sido vacunados. Entonces, creo que esas indicaciones son claras y nosotros estamos pues atentos a que se cumplan. Si existiera otra situación, una normatividad en la cual se vuelve a establecer un tipo de población distinta a ellos, también vamos a estar atentos para poder nosotros intervenir si este caso lo requiere. Sin embargo, vuelvo a repetir, estas coordinaciones se vienen dando ya con el Ministerio de Salud a efectos de que se pueda establecer de manera oportuna quiénes son los beneficiarios
cómo es que se elaboran estos cuadros beneficiarios y a partir de ahí nosotros podemos intervenir. Claro, justo a ese punto me refería, ¿no? Porque ustedes, para poder haber identificado que ha habido 35 personas que se han vacunado cuando no les tocaba en Loreto, es porque han podido acceder a los padrones de vacunación y ver, pues, digamos, si las personas que estaban ahí cumplían o no cumplían los requisitos. Pero ¿cuánto acceso va a tener el Ministerio Público? Y no solo el Ministerio Público, ¿no?, sino la propia Contraloría General de la República a esos padrones para ver que se esté vacunando efectivamente a las personas que tienen que vacunarse en las etapas que le corresponden. Nosotros inicialmente tendemos los puentes para obtener la información. Y estos puentes son la coordinación y articulación, como lo voy a repetir. Sin embargo, de encontrar alguna resistencia por parte de los funcionarios, en este caso no lo hay, queda claro, pero de encontrar un tipo de resistencia a brindarnos la información, nosotros tenemos facultades, incluso coercitivas, para poder ingresar a los establecimientos y obtener la información e incluso no solo los padrones, sino también analizar computadoras y otro tipo de elementos que puedan darnos a nosotros la información que requerimos. Nosotros estamos siempre alertas en esta situación, la población que confíe en el Ministerio Público para efectos de poder denunciar también algún hecho irregular que ellos conozcan. Esta situación de las presuntas irregularidades o de la vacunación irregular, por llamarlo de una manera que en muchos aspectos termina siendo delictiva, lo podemos averiguar siempre con la colaboración de la población. Así es que nosotros estamos atentos a lo que la población pueda también contribuir en cuanto a la información para poder nosotros actuar de manera inmediata. Ahora, sobre el caso de Hernando de Soto, a ver, solo para que quede muy claro, él es una persona, es un candidato a la presidencia de la República que viaja a otro país, en este caso Estados Unidos, a vacunarse. Él dice que se ha vacunado de forma privada, pero entendemos que todavía en Estados Unidos todas las vacunas son públicas. ¿Podría estar cayendo en algún tipo de falta? Bueno, cada legislación tiene su propio ámbito de aplicación. En el caso del Perú, donde no ha ocurrido la vacuna, nosotros tenemos claro de que si no es una población vulnerable, no está dentro de ese padrón, cometería un delito. Sin embargo, al haberlo hecho en otro país, las legislaciones propias de allá tendrían que ser las que están jugando. Más aún si los bienes, en este caso, no son del Estado peruano, sino serían de otro Estado. Es decir, ninguna persona, para que quede claro, ninguna persona estaría incurriendo en ningún tipo de falta, ni penal, ni administrativa, al viajar a otro país y poder acceder a una vacuna. Porque, a ver, no son vacunas del Estado peruano. Efectivamente, ¿no? Lo que se protege son los recursos, los bienes del Estado. En este caso, las vacunas son bienes del Estado y están destinadas a una población determinada. Y eso es lo que nosotros estamos vigilando. Perfecto, perfecto, fiscal Tello. Entonces me decía que digamos, la posible pena a la que se expone una persona que no ha sido vacunada, solo para reiterarlo, puede ir de entre 4 hasta 8 años. De 5 a 8 años. De 5 a 8 años. Y esto se puede agravar de ser autoridad o de ser el responsable del proceso de vacunación, o le corresponde la misma pena. No, la misma pena, ¿no? Nuestra legislación estableció que sea la misma pena en este caso. Perfecto, perfecto, fiscal Tello. Muchísimas gracias. Omar Tello, fiscal superior coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sobre este caso de vacunación irregular que se ha dado en Loreto. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Incluso los familiares de los funcionarios públicos que accedieron a vacunarse podrían ser considerados cómplices y enfrentar penas que irían desde los 5 hasta los 8 años. Es tremendo, pero es importante